¿No hay dudas de la tarea? ¿Nadie tiene dudas? Ya. Sí, tienes dudas de la tarea. ¿LT Spice? ¿Qué cosa? Eh, Netlist. Ya. Mira, déjame mostrarte qué es el Netlist. Cuando, cuando tú simulas cualquier circuito, que es el circuito más simple que me imagino yo, ¿cierto? Bueno, si no te gusta eso, puedes ponerle, puedes hacerlo así, pero da lo mismo. Spice realmente no simula esto. Spice lo que hace es simular un netlist. Spice no entiende estas cosas porque ve un símbolo, ve otro símbolo, y a Spice eso no le importa. Spice lo que realmente simula es esto que sale aquí, Spice Netlist. ¿Cómo? Eh, Perdona, sabes que no te entiendo. ¿Con el qué de Spice? Deck. Ah, sí, Deck es Netlist, sí. Sí, es la misma, el mismo término, Netlist tal vez un poco más moderno. Deck es como una palabra antigua para Netlist, porque mi sospecha es que antiguamente cuando uno usaba Spice usaba estos computadores que usaban tarjeta y cada tarjeta era un comando. Entonces yo imagino, no estoy seguro si era así porque aunque no lo crean, aunque mi carnet de identidad comience con 9 millones, yo no viví esa época, al menos no era un ingeniero activo en esa época. Mi sospecha es que había como una especie de deck de tarjetas. ¿Qué será un deck de cartas? ¿Conocen la palabra deck? Un mazo. Entonces, es como un mazo de tarjetas, que es como un mazo de cartas, para ir alimentando el computador y que vaya haciendo los comandos de Spice. Esa es mi sospecha, entonces por eso yo creo que se llamaba deck. Ya. Oye, sigamos. ¿Más preguntas de la tarea? ¿No? Sí, oye, tal vez lo están usando como subcircuito, tienen que usarlo como M. Yo creo que la clase pasada expliqué cómo hacer eso. ¿Puede ser o no? Yo creo que hice una especie de... Bueno, lo hago de nuevo. No me cuesta nada. Yo creo que lo mostré aquí en este. Entonces aquí hay un enemos. Y para instanciar este enemos, lo que yo hice aquí fue ponerle el nombre del modelo. Y ese nombre está metido aquí, en esta biblioteca. O sea, si uno abre esta biblioteca, dentro de esa biblioteca hay dos dispositivos. Uno se llama CMOS N y otro se llama CMOS P. Nosotros estamos instanciando aquí el CMOS N, donde la longitud, el ancho, el área del DREN, este debiera llevar LD aquí, el área de la fuente, los perímetros y el número de dispositivos en paralelo, todo eso está definido ahí. Luego, si yo miro el netlist, aquí dice, oye Spice, instánciate un transistor M1 con DREN a tierra, con puerta al nodo BDUT, fuente a tierra, cuerpo a tierra, y que sea un MOSFET según el modelo CMOS N. ¿De dónde saca ese modelo? No tengo idea, pero más adelante le digo, está en esta biblioteca, .lib, aquí, .include, está en esa biblioteca. Entonces Spice va a buscar entre sus modelos y si no lo encuentra va a buscar entre las bibliotecas y ahí lo va a encontrar, entonces ahí lo va a reemplazar y con todos esos parámetros. Oye, ¿ustedes saben a qué me refiero cuando digo instanciar algo? ¿Alguien no tiene claro lo que significa instanciar? Esto es una palabra que va más allá de Spice. ¿En qué más se usa instanciar? Al programar, ¿cierto? ¿Y qué significa instanciar? Es como crear una copia de algo, pero no una copia en el sentido de voy a copiarlo, sino que es como darle vida a algo. Es como decir, mira, antes no había nada, yo voy a instanciar, voy a crear algo que no existía antes. Voy a crearlo copiando el modelo CMOS N. Más o menos esa es la definición. Ok, sigamos. ¿Sí?
Tal vez deberíamos hacer una tertulia de eso, ¿no? Sí, ya. No sabemos lo que es autopolarización. O algo vimos de eso. Vimos algo así como VGS. No, esta no es. A ver, tal vez no la mencioné con ese nombre, pero autopolarización es esta. Esta de aquí es. Oye, pero si tienen dudas, pregunten. Yo no escribo todo en las tareas porque espero que me pregunten. Las tareas a veces no vienen completas y vienen con espacio para que ustedes se pregunten cosas y me hagan llegar esas preguntas. Claro, a esta le llaman autopolarización porque el voltaje de Dren es finalmente el que polariza la compuerta. Voy a anotar aquí tertulia de proyecto. Eso voy a poner en... Este es mi jefe, me dice lo que tengo que hacer. Entonces voy a anotar aquí... Oh, oh. Ah, no, sí puedo, sí. Oh, oh. No, no puedo hacer tertulia este viernes. Una opción sería cambiar la tertulia del miércoles. O sea, dejar tertulia el miércoles y dejar... Ay, no. ¿Cómo podría funcionar? Oye, esa es de Taca ¿o no? Ya, ¿cómo podría ser? Tal vez una tertulia extra. Es que este viernes no puedo hacer tertulia porque tengo otro compromiso. Ya, busquemos la forma. Busquemos la forma de hablar del proyecto en algún momento. Ya, sigamos entonces. Ya. Salió una nueva versión de este software y le escribí al autor pidiéndole una característica y me dijo, no, si está hace tiempo. Esto de que podáis hacer scrolling con la mano y escribir con el lápiz. Bueno, no sabía, así que lo aprendí y ahora estoy haciendo scrolling con la mano. Eh, Hablamos de cascodos y mencionamos esto. Esto en realidad es una consecuencia de que el polo del cascodo, no, eso es malo. El polo del cascodo está debido al nodo de salida. Entonces aquí aparece un polo y ese polo está en el nodo de salida. Nosotros podemos poner ese polo ahí. Entonces, si vemos una capacitancia aquí en el nodo de salida, que puede ser capacitancia de carga más CdB más cualquier cosa. Si vemos una capacitancia en el nodo de salida, ¿qué resistencia ve este nodo de salida hacia el amplificador? El paralelo entre lo que ve hacia arriba y lo que ve hacia abajo. Eso debería ser inmediato, ¿de acuerdo? ¿Qué ve hacia arriba? ¿Cuál es la resistencia de una fuente de corriente? Es uno partido por la pendiente, aquí la pendiente es cero, por lo tanto, eh, la resistencia vista hacia arriba es infinita. Y hacia abajo, ¿qué ve? Ve como RO, ¿cierto? Entonces, entonces el polo va a estar en el polo sin cascodo, este de aquí, va a estar en uno partido por CL, le vamos a llamar la capacitancia de carga, por RO. ¿Dónde va a estar el polo del cascodo? El polo va a estar en el mismo CL y la impedancia vista desde CL hacia allá. Y la impedancia vista hacia allá es igual a la impedancia que hay hacia arriba en paralelo con la impedancia que hay hacia abajo. La impedancia que hay hacia arriba es infinita y la impedancia que hay hacia abajo es, habíamos visto una fórmula aproximadamente RO1 por GM2RO2. Habíamos dicho que este dispositivo en cascodo como que amplifica la impedancia de abajo. Lo que hay aquí abajo lo copia hacia arriba, amplificado por GMR2. Entonces, el polo este va a estar en 1 partido por CL por perdón, por RO1 por GMRO2. A este le vamos a llamar AB2, que es la ganancia intrínseca de este dispositivo.
Como esta es grande, el polo es pequeño, por supuesto. Que dice que hay que dudar y luego se queda ahí. Sí. No. Buena pregunta. No sería eso, porque si esta fuente fuera un espejo de corriente, probablemente estaría hecho con, no probablemente, seguramente estaría hecho con PEMOS. ¿De acuerdo? Sería una cosa así. Y esta sería tu fuente de corriente. Y la impedancia, oh, eso no me gustó. Y la impedancia vista hacia acá, ¿cuál sería? Si esto es D, esto es G y esto es S. ¿Cuál sería la impedancia vista hacia allá? Bueno, si pone este dispositivo, va a ser G igual constante, va a tener S a tierra de señal, va a tener GM VGS, pero VGS es cero, por lo tanto este no existe, y aparece un RO a tierra, y este es tu DREN. O sea, eso es esto mismo, más que esto mismo, es todo esto, pero este se va, por lo tanto te queda un RO. O sea, si hubieras puesto este con fuente de corriente, como fuente de corriente, a ver, si hubieras puesto esta fuente de corriente usando un transistor como espejo de corriente, tendrías RO hacia allá. Ah, y ese RO te echa a perder la ganancia, porque ya no es infinito en paralelo con lo que hay hacia abajo, es un RO en paralelo con algo grande. Entonces, sí, ese echa a perder la ganancia. ¿Cómo la mejoramos? Bueno, podemos aumentar esta impedancia cascodeando este dispositivo. Entonces uno siempre puede poner más cascodos. Un cascodo tipo N cascodea a un CS tipo N y un cascodo PEMOS cascodea a una fuente de corriente PEMOS. Muy bien. Más cascodos, esta es una fuente de corriente cascodeada. Entonces, si este hacia abajo tiene RO, como acabo de decir, este hacia abajo tiene GM3, RO3 por RO2. Entonces crece la impedancia vista hacia abajo. Y eso hace que tenga más impedancia de salida y por lo tanto más ganancia. Después, cascodo plegado. Uf, este es bien interesante. ¿Qué corriente hay aquí? ¿Ah? I1. Esa es la corriente que sale aquí. ¿I1 es DC o es AC? Según este dibujo, así tal cual como está. I1 es DC. ¿Qué pasa si yo le meto un voltaje AC aquí, más un voltaje DC? Si le meto un voltaje AC, este transistor va a tener una corriente que va a tener una componente DC y una componente AC. Si por aquí arriba se va la componente DC, ¿por dónde se irá la componente AC? Hacia acá. Entonces la parte AC se va por aquí. Y de hecho aquí puede haber una parte DC también. Pero la parte AC no se puede ir por arriba, porque ve un circuito abierto en AC. Si lo analizamos en pequeña señal, hacia arriba hay un circuito abierto, porque una fuente de corriente DC en pequeña señal la apagamos, nos queda un circuito abierto. Entonces las corrientes AC necesariamente se van por este lado. Y este dispositivo, que sería un PEMOS, tiene su fuente conectada con el DREN del otro, su compuerta conectada a un voltaje constante y su DREN conectado a una carga. Voy a repetir lo mismo pero con un cascodo. Entonces, este dispositivo NMOS tiene su fuente conectada al DREN
del amplificador, su compuerta conectada a un voltaje constante y su DREN conectado a una carga. ¿Cacharon o no? Dije lo mismo, con la única diferencia que este es un NMOS y este es un PMOS. Entonces este PMOS puede cascodear a un NMOS siempre que haya una fuente de corriente que esté plegando la corriente. Entonces la corriente AC, en vez de seguir derechito, como que se pliega y sigue hacia la derecha. Entonces ahí aparece el cascodo plegado. Plegamos la corriente y hacemos que este dispositivo en PEMOS cascodee al otro. Oye, ¿cómo el modelo de pequeña señal de esto? Es súper fácil, ¿ah? Igual que el del cascodo convencional. Entonces yo tengo BI, luego tengo este dispositivo que es GM1 VGS1, donde esto es VGS1. Este va a tierra, tengo un RO aquí, y luego tengo este otro, a ver este PEMOS. El S está acá, voy a dibujarlo a un lado para acordarme cómo es. Entonces esto va a ser GM2 VGS2. Esto es S2, esto es D2, esto es RO2, esto es G2 y esto es VGS2. Vamos a tratar de reemplazar esto allá arriba. Entonces el S2 va conectado al D. Este va conectado al D. Luego aquí tengo GM2, VGS2. Y tengo RO2. ¿Todos de acuerdo? Y aquí estaría entonces el D2. Y ese D2 va conectado a una impedancia infinita. Entonces, ese es todo mi circuito. Ah, y VGS2 en realidad es VG2 menos VS2, ¿cierto? Este era VG2 menos VS2. ¿Dónde está VG2? A ver, este es VG2, ¿cierto? Va a un V polarización, V bias. Y este dijimos que, ¿qué características tenía que tener? Es DC. Si este es DC, entonces VG2, ¿cuánto vale? En pequeña señal los DC se convierten en cero. Entonces este desaparece. Me queda menos GM2. Ah, menos GM2 VS2. Eliminé el VG2. Y VS2 es este nodo. Este es VS2. Ok. Ah, y no me gustan los menos, así que puedo ponerle más y dar vuelta a esta flecha. Y eso es legal y funciona tal cual. Entonces este es el modelo para análisis en pequeña señal, que es el mismo modelo para análisis en pequeña señal de este circuito. Háganlo en sus casas y van a llegar a eso, el mismo modelo. Y yo para este modelo puedo calcular GM efectivo, que les va a dar muy parecido a GM1. O sea, el GM efectivo va a ser muy parecido a GM1. El Rout va a ser muy parecido a RO1 por GM2 RO2. La ganancia va a ser muy parecida a menos GM1 GM2 RO1 RO2, que es muy grande, una ganancia muy grande. O sea, si GM1 RO1 es como 100, esta ganancia puede ser del orden de 10.000 o 1000, ya digamos 1000, que igual es harto. ¿Y qué diferencia práctica habrá entre el cascodo plegado y el cascodo convencional? Porque el cascodo convencional tiene una pura rama de corriente, el cascodo plegado tiene dos ramas de corriente. ¿Qué diferencia práctica habrá? A ver, una de las diferencias es que tienen dos corrientes. Por lo tanto, el cascodo plegado requiere más corriente, consume más, pero
requiere menos voltaje. Eso es algo que se ve en 3.4, 3.3. La excursión de salida de este circuito es mejor que la excursión de... No, más que la excursión de salida. El, el rango de entrada para el cual este circuito funciona bien es mejor que el rango de entrada para el cual el cascodo convencional funciona bien. Otra gracia que tiene, y esto no lo vamos a ver en este curso, pero se los comento porque es importante, es que yo puedo definir I1 e I2 por separado. En otras palabras, la corriente del transistor del amplificador de la transconductancia y la corriente del transistor que cascodea al otro pueden ser diferentes. Y si esas dos corrientes pueden ser diferentes, sus GM son diferentes, sus ROs son diferentes. Por lo tanto, yo puedo diseñar, y cuando hablo de diseñar, me refiero a darle valores. Eso es diseñar. Puedo diseñar estos dos transistores de manera diferente, no tienen que ser la misma corriente, por lo tanto puedo hacer que estos dos transistores se comporten distintos. Y eso ayuda, por ejemplo, a bajar el ruido, a aumentar la ganancia, a optimizar el ancho de banda. Hay más grados de libertad. Y cuando hay más grados de libertad, uno tiene más opciones para diseñar. Muy bien. Este seguidor de fuente mejorado ya todos deberían sabérselo de memoria, ¿no? Sí, hay preguntas. No me gustó esto. Ya. Si conectara este en vez de tierra a menos VDD. A ver, lo que pregunta Rodrigo es, ¿qué pasa si este es menos VDD en vez de tierra? ¿Cómo me cambia el modelo de pequeña señal? Nada, no cambia absolutamente nada. Entonces, ¿qué cambia? Bueno, van a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, si este llega a ser menos VDD, yo tal vez puedo poner este VO en torno a cero. En cambio, si este es tierra, yo probablemente ponga este VO en torno a VDD medios. Entonces sí ayuda con la excursión. Lo malo es que cuando uno diseña un chip, el fabricante del chip, porque uno es el que diseña, el fabricante es el que lo fabrica, el fabricante te dice, sabes que no uses VDD mayor que 5 volts. Y eso significa que la diferencia entre VDD y tierra máxima que admite el chip es 5 volts. Y tú dices, no, yo quiero usar fuente bipolar, yo quiero ponerle aquí 2.5 volts y aquí menos 2.5 volts. El chip no se va a dar ni cuenta de que le hiciste ese cambio. Va a seguir sometido a 5 volts de diferencia. Entonces, en la práctica, usar fuente bipolar, alimentación bipolar o simétrica, depende cómo le llame, o asimétrica, depende de cuán simple quieras hacer tu circuito. Lo típico en electrónica es tratar de usar un puro voltaje y tierra, porque cuando usas dos voltajes tienes que usar dos reguladores externos y tú quieres usar la menor cantidad de componentes posible. Entonces lo típico es usar un voltaje arriba de, por ejemplo, 5 volts, un voltaje abajo de tierra y polarizar esto para que opere en ese rango. Estoy muy incómodo con el ruido. Ya, mucho mejor. Sí, aumenta, sí aumenta, pero cada uno de estos bajó. O sea, este en vez de ser 5 va a ser 2,5. Mira, ese es un criterio de diseño al final. O sea, tú tratas de que este quede más o menos en torno a VDD medios, cosa que tenga una excursión grande. O que quede en torno a un voltaje que te permita subir y bajar lo suficiente. Y eso es parte del diseño. Al final, cuando uno diseña, se encuentra con todas estas cosas. Así que es bueno que estén pensando en eso. Sí, cascodo. Si tiene un cascodo realimentado, no, aquí, ojo, aquí no hay realimentación. En este no hay realimentación. Ah, tú podrías.
Ok, ok. Tú podrías agarrar el cascodo y conectarlo con realimentación, por ejemplo. Esta no va a funcionar. O sea, esto así funciona, pero es que, se puede poner, sí, eso también podría funcionar. Y tú podrías lograr algo parecido a esto, sí. Efectivamente, tú puedes llegar a eso, sí, décima. Oye, hay un montón de otras cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, hay un montón de circuitos que no he comentado porque no son parte de este curso. Y en general no los pregunto en las pruebas. Yo en las pruebas a veces pregunto cascodos cuando lo he visto con cuidado en las clases o en ayudantía. Pero hay otros circuitos, por ejemplo, no, mejor lo vamos a dibujar distinto. Hay un montón de circuitos bien interesantes, por ejemplo, y este a ustedes les va a servir. Y si yo digo les va a servir para el proyecto, entonces ustedes probablemente lo van a querer mirar con cierto cuidado. En el proyecto ustedes tienen, en alguna parte del proyecto, ustedes tienen que discriminar, ¿cierto? Tienen que entregar un pulso digital cuando la entrada excede un cierto valor. Eso tienen que hacer, ¿cierto? Y no hemos hablado nada de esa parte del proyecto, que es la parte digital. Entonces, en esa parte del proyecto ustedes van a tener que comparar dos voltajes, ¿cierto? ¿Cómo comparan dos voltajes? Y la forma típica de hacerlo es con un circuito que se llama el par diferencial. El par diferencial, que se ve in extenso en 3433, consiste en lo siguiente. Pongamos una fuente de corriente aquí. A esta fuente de corriente se le llama corriente de cola o E-tail. ¿Saben por qué o no? Porque es como la colita del par diferencial. Bueno, ¿se imaginan cómo la implementamos, no? En la práctica. ¿Mm? Con espejos de corriente, ¿cierto? Entonces, digamos que estos dos transistores son idénticos y que hay alguna cosa aquí idéntica conectada arriba. Por ejemplo, pueden ser fuentes de corriente, puede ser lo que sea. Si estos dos son idénticos y yo tengo un VG1 aquí y un VG2 acá, ¿cómo creen ustedes que van a ser estas dos corrientes? Iguales, ¿cierto? Porque los electrones no saben por dónde ir, se ven lo mismo para los dos lados. Pero si este voltaje sube y este baja, esta corriente va a ser más grande y esta corriente va a ser más pequeña. Entonces, este circuito es capaz de alguna forma de compararme dos voltajes, ¿o no? Porque si estos dos son iguales, muy alto o muy bajo, estas dos corrientes van a ser iguales. Pero si este sube mucho y este baja mucho, o sea, si veo una diferencia ahí, esta corriente va a ser más grande. Y yo podría, por ejemplo, poner aquí una resistencia y otra resistencia idénticas. Entonces, este voltaje si esta corriente aumenta, si esta corriente es muy grande, este voltaje va a bajar y este voltaje va a subir. Y esa diferencia tal vez yo la puedo amplificar usando otro amplificador y luego un inversor lógico y otro inversor lógico, lo que sea. Entonces yo puedo agarrarme de esa pequeña diferencia y aumentarla. Eso ahí es la base de un comparador de voltaje. Entonces esto probablemente les va a ser muy útil en el proyecto. Ok, pueden usarlo de todas maneras si es que lo hacen discreto. Si lo hacen con dispositivo integrado, que algunos de ustedes ya me han preguntado, van a tener que inventar el comparador. Pero es entretenido. Uno le mete un voltaje chiquitito y la cosa le entrega un voltaje grande afuera. O sea, igual es bueno, un comparador es un amplificador con harta ganancia al final y que además es sensible a diferencia. Y este circuito es sensible a diferencia. Y uno puede hacer lo que quiera en realidad. O sea, se pueden inventar configuraciones muy diferentes y, y al final la imaginación es el límite. Bueno, este circuito ustedes lo vieron en la tarea. Una de las gracias que tiene es que la resistencia de salida es muy pequeña. Entonces este circuito se emplea, por ejemplo, o es empleado de forma pasiva. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí, en vez de DI, le pongo un Zener?
con un voltaje súper definido. Aquí, digamos, le pongo un Zener con 3.9 volts. ¿Ah? Y aquí pongo un R. Ay, ¿qué pasa si pongo otro R aquí? Y a este le pongo 1.1 kilo. Y a este le pongo 3.9 kilos. Y este lo tiro a tierra. Y aquí pongo mi salida, veo. ¿Se imaginan esto, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? A ver, si es que esto es un buen op-amp y este Zener me genera 3.9 volts fijo aquí, este va a tratar de tener 3.9 volts. Entonces este voltaje va a ser como 3.9 volts. ¿Y el op-amp qué voltaje va a tener a su salida? El que sea necesario para que aquí hayan 3.9 volts. Entonces va a subir su salida todo lo que sea necesario para que aquí haya un VGS que provoque una corriente tal que al pasar por aquí haga 3.9 volts. Y si yo a 3.9 kilos le sumo 1.1 kilos, ¿qué voltaje voy a tener acá? 5 volts, ¿cierto? Si la caída aquí es 3.9 volts, la caída aquí va a ser 1.1 volts y se van a sumar y me va a dar 5 volts. Entonces yo puedo generar 5 volts. Y si aquí le exijo mucha corriente con una resistencia de carga muy pequeña, este voltaje va a tender a caer. Si este cae, la corriente va a caer. Si la corriente cae, este voltaje va a caer. Si este voltaje cae, esta diferencia se va a hacer mayor y este gallo va a subir aún más su voltaje de entrada para lograr que este voltaje se mantenga en 5 volts. Qué porfiado el nodo, súper porfiado. Ah, y habíamos dicho algo de los nodos porfiados, ¿no? Que eran nodos de entonces es de efectivamente es de baja impedancia, gracias a que hay una ganancia A que es muy grande aquí. Esa ganancia A que es muy grande ayuda a que este voltaje se mantenga exactamente donde queremos. ¿Dónde han visto un circuito así que tiene A? Es un regulador de tensión. Esto es un regulador de tensión. Internamente así funcionan. Entonces tienen una tierra, tienen una especie de op-amp muy sencillo que se alimenta del mismo voltaje de entrada. Perfecto. Y el transistor es el que está comiéndose esa diferencia de voltaje. Oye, ¿y por qué será que los reguladores de tensión, por ejemplo, para sacarme 5 volts acá, perdón, 5 volts acá, necesitan un voltaje más alto en la entrada? ¿Se acuerdan? Si necesito 5 volts, tengo que tener como 7,5 acá, o 7. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué necesitamos ese voltaje de diferencia aquí? Porque este op-amp se cuelga de este mismo voltaje y no puede llegar hasta los rieles, va a tratar de llegar lo más arriba. Entonces, este voltaje de compuerta está limitado a los rieles. Y si yo aquí le pongo 7,5, aquí voy a tener más o menos 5 dependiendo del transistor. Entonces, cuando uno ve esto, entiende por qué hay una diferencia entre la entrada y la salida. Ah, y si yo le aplico un voltaje más alto, va a funcionar igual. La única diferencia es que este gallo se va a calentar más porque va a tener una diferencia de tensión más grande. Entonces, este es el que se calienta en un regulador de tensión, el transistor de salida. Mm, qué choro esto. O sea, igual uno aprende como que empieza a conectar cosas y... ¡Wow! Ya. Sí. Si tú le subes VDD, subámosle VDD, hagamos ese experimento, hagamos una pequeña simulación. Buena pregunta. A ver, entonces vamos a subirle VDD. Yo le subo VDD. Ya pues, no, no me gustó este sistema. Vamos a hacer algo. Ya después lo cambio. Si le subo VDD, pongamos VDD en 15 volts. ¿De acuerdo? Este es 15 volts, pero este es un Zener. Me pone nervioso esto. No, ya. Este es un Zener. Entonces este me va a seguir dando 3,9 aquí, ¿cierto?
Si este me da 3,9, el op-amp va a mover este voltaje todo lo que sea necesario para que la salida siga en 3,9. Y este otro va a seguir en 5 porque la corriente aquí va a ser la misma que la corriente aquí. Las caídas de tensión van a ser proporcionales a Rs, por lo tanto este va a seguir en 5 volts. Este es 5, este es 15, aquí aparecen 10 volts. Tremenda caída de tensión. Le aumentas la corriente y esta cosa echa humo. ¿De acuerdo? Sí. Puedes hacerlo, puedes regular la alimentación del transistor usando otro transistor. Entonces al final igual hay que o quemar esa potencia o hacer algo muy inteligente, que es lo que hacen los circuitos de potencia, y eso los vamos a ver al final de este curso. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Oye, igual es choro ver cómo es un regulador por dentro. Esto es bien esquemático, en la práctica es distinto, pero es parecido, la idea es muy parecida a esto. Ya, veamos el MOSFET como interruptor, porque al principio, hace como 6 clases atrás o 5 clases atrás, dijimos, bueno, estos son los MOSFET y pueden operar en 3 regiones de operación. Región activa, en que funciona muy bien como amplificador, porque es una fuente de corriente controlada por voltaje, y hay otras 2 regiones, corte y tríodo. Cuando estamos en corte y tríodo, el MOSFET se parece a un interruptor. Esto es muy extraño, no funciona cuando quiero y funciona cuando no quiero. No, no era eso ya. Entonces, en sus límites de operación para VGS, cuando VGS es muy pequeño o VGS es muy grande, el MOSFET se comporta como un interruptor. Si aplico VGS alto, VGS en módulo, o sea, positivo para el caso de un NMOS, negativo para el caso de un PMOS, el transistor deja pasar mucha corriente, entonces se parece a un switch cerrado, con resistencia equivalente pequeña. Y cuando VGS es bajo, menor que VT en módulo, no deja pasar corriente y funciona como un switch abierto. Entonces, la altísima resistencia de entrada de un MOSFET, de entrada me refiero a compuerta aquí, vamos a cambiar con puerta, es ideal para conexiones en cascada. O sea, yo puedo manejar el switch aplicando voltaje en la compuerta sin que esa compuerta me requiera corriente del circuito que lo está manejando. Lo cual a ustedes no les impresiona en absoluto. O sea, yo les veo las caras y antes de decir eso tenían una cara y después de decir eso tenían la misma cara. Entonces voy a contarles otra historia para que se impresionen con esto. ¿Han andado en auto alguna vez? Ya. Cuando señalizamos en el auto, que hay gente que no sabe que mover 2 centímetros del dedo ayuda a que todos los conductores que están a su alrededor sepan lo que va a hacer. Y a veces les molesta mover 2 centímetros un dedo y todos pierden. Bueno, tengo un tema con la conducción. Bueno, cuando uno mueve el dedo para señalizar, no para decirle a alguien que no señalizó, el auto empieza a hacer... ¿Han escuchado eso, no? Y viene de una cajita, y esa cajita tiene fusibles y tiene otra cosa, que son los... ¿No han escuchado hablar de los relés? Una caja con relés. ¿Qué es un relé? Un relé es un interruptor. Vamos a dibujar un relé. Esto es un relé, un interruptor que puede dejar pasar corriente o no dejar pasar corriente a través de 2 patitas, según si yo le aplico o no corriente a otras 2 patitas. Entonces, si yo aplico un voltaje aquí, va a pasar corriente. Este al final es un imán. Entonces va a mover esto para cerrar este switch o para abrir este switch. Entonces yo externamente, aplicando corriente aquí, yo puedo cerrar el switch o abrir el switch. Eso es un relé. ¿Y cuál es la gracia? Que la corriente que pasa a la salida del relé es mucho mayor que la corriente
del comando. Entonces, como que estoy amplificando corriente, una forma de amplificar corriente. De hecho, esta corriente que comanda el- la bobina o el inductor o el electroimán del relé, creo que le llaman primario, puede ser o no. Los transformadores se llaman primarios, los relés no estoy muy seguro. Esa corriente puede ser mucho más pequeña que la corriente que circula por el relé. Pero yo igual necesito corriente para accionar el relé. En el caso del MOSFET, la corriente de C aquí es cero. Por lo tanto, yo puedo accionar un MOSFET para que se encienda y se apague sin requerir ninguna potencia en la entrada. O sea, si la corriente es cero, entonces la potencia es cero. O sea, la amplificación de potencia es infinito, porque aquí hay una corriente distinta de cero, por lo tanto, tengo amplificación infinita. Eso igual es bueno, ¿no? Ya, ok, no es infinita, pero... Entonces, la altísima resistencia en la compuerta es ideal para conexiones en cascada. Yo incluso puedo conectar algo en una entrada, tener una salida, y esa salida conectarla a otra cosa que funcione como entrada de una compuerta lógica, dije compuerta lógica, ¿sí? Buena pregunta. ¿Tú te imaginas esta, este plate moviéndose? Te lo estás imaginando, ¿no? Ya. Y cuando se mueve, tú imaginas que este gallo está feliz, que lo están moviendo tanto, ¿no? Trata de moverlo rápido. Trrr. No va a estar muy feliz. El MOSFET podía hacerlo funcionar a frecuencias mucho, pero mucho más altas. Lo malo del MOSFET es que sí aparece una caída de tensión aquí, aunque sea pequeña. En cambio, este otro realmente es casi cero. Entonces hay ventajas y hay desventajas. Ese es un par de ventajas y desventajas, pero hay muchas más. Por ejemplo, a veces no encuentras MOSFET de potencia con las características necesarias para conectar algo o no, para manejar tanta corriente. Además que estos están aislados galvánicamente. Tú puedes tener un circuito aquí y un circuito totalmente independiente al otro lado. Y eso con el MOSFET no pasa. Entonces, ahí depende de tu criterio como diseñador. La optocupla es parecida, pero al otro lado tienes un switch mecánico en vez de tener un transistor. Sí, esa es una diferencia. Ya. Entonces, cada etapa maneja una carga capacitiva, por lo tanto la corriente de C es cero y por lo tanto el consumo de C es cero. Consecuentemente, los MOSFET son ampliamente utilizados como interruptores y también en circuitos digitales. Pregunta, cuando el interruptor está abierto, ¿cuál es la potencia disipada en el interruptor? Cero. Cuando el interruptor está cerrado, ¿cuál es la potencia disipada en el interruptor? Cero. O sea, el interruptor ideal no disipa potencia. Y esta es la clave de los circuitos de potencia. Los interruptores ideales no disipan potencia. Entonces, ¿cómo funciona el MOSFET como interruptor? Las conexiones son D y S, son los terminales del interruptor. Y la compuerta es el que dice si lo conectamos o no lo conectamos. Es el terminal de control. Esto opera en corte con IDS 0 y en triodo con VDS 0, prácticamente 0. O sea, operamos aquí o bien operamos aquí. Ah, y esto se parece a eso y esto se parece a eso. Por lo tanto, ahí tenemos un switch. Resistencia 0, resistencia infinita. R infinita, R 0. Bueno, no es 0 en realidad, porque la resistencia es más bien uno partido por esa pendiente. Y esa la podemos calcular, ¿cierto? Calculemos esa pendiente. Yo sé que la corriente en triodo es, ¿cómo era la ecuación? Mu COX W partido por L por DGS menos BT VDS menos VDS cuadrado medio. Esa ecuación es para triodo, ¿cierto? Ya, si VDS es muy, pero muy chiquitito, porque estamos diciendo que es muy, pero muy chiquitito, este gallo casi se va. Y cuando este gallo casi se va, entonces podemos fácilmente despejar el RDS, que es por definición VDS partido por ID, y eso es algo así como uno partido por mu COX W partido por L de OV.
Entonces, de alguna forma, RDS está relacionada con VOV. Y si yo le aplico un VOV muy grande, o sea, un VGS muy grande, esto es VOV, entonces puedo tener un RDS pequeño. Muy bien. Entonces vamos a operar aquí o aquí. Este es un ejemplo. Sample and hold. Este es un circuito que lo que hace es samplear y mantener. Samplear, muestrear, ¿cierto? Esto es un circuito que muestrea. Muestrea y retiene. Y esto es lo que aparece en la entrada de cualquier ADC. Entonces los ADC en la entrada tienen un sample and hold. No es igual a este. Hay sample and hold mucho más complicados que este. Y esos se estudian en 3443. Ese es otro curso. Se estudian con harto detalle en 3443. Pero bueno, les voy a contar más o menos cómo funciona un sample and hold. Yo tengo un VIN que puede ser cualquier forma de onda que yo quiero muestrear. Y tengo un capacitor aquí. Y tengo aquí un switch. Y ese switch lo manejo con VDD o con VSS. Cuando lo conecto a VDD, aparece un VGS, no sé cuál es ese, pero para los dos lados, aparece un VGS que hace que este se cierre, por lo tanto puede pasar corriente para cargar el capacitor o descargarlo. Entonces, es como si conectara estos dos. Y es como si VIN fuera directamente al voltaje del capacitor. Entonces vemos que durante la entrada en VDD tengo que mi salida, que es este nodo, digamos que este es VX. Mi VX sigue a VIN cuando tengo mi compuerta VG en VDD. Lo sigue. Luego yo apago el voltaje de compuerta, lo tiro a VSS. Entonces el VGS se hace tan pequeño, menor que VT, por lo tanto este transistor desaparece. No hay corriente aquí y el capacitor no tiene cómo descargarse porque aquí la impedancia es tan grande que la corriente es cero. Como no tiene por dónde descargarse, ¿qué le pasa a VX? Se mantiene, entonces se va a mantener ahí. Luego sigue, se mantiene, sigue, se mantiene y así funciona. Y mientras se mantiene, yo puedo hacer lo que quiera con ese voltaje. Por ejemplo, puedo agarrarlo, convertirlo a digital, sumarlo con otras cosas. Entonces, este circuito permite llevar de tiempo continuo a tiempo discreto. Entonces, aquí hay un ejemplo. Considere VDD igual 5 volts. Entonces, vamos a aplicar 5 volts aquí. Entonces, vamos a aplicar 5 volts. VT es 1,5. Y cerremos cuando VIN es 2,31 volts. Uy, qué complicado, ¿quién habrá inventado estos números? Cuando este es 2,31 volts, cerremos el switch. Y digamos que este estaba descargado originalmente. Entonces aquí aparece 5, aquí aparece 2,31. ¿Cuánto es VOV? VOV es VGS menos VT, que es VG, 5 volts, menos VS. ¿Cuánto es VS? 2,31. SFS, menos VT. ¿Cuánto es VT? 1,5. Ya. Y esto es mayor que cero, de todas maneras. Entonces, este tiene un VDS, perdón, un VOV que depende de S de alguna forma, pero es mayor que cero, entonces va a circular corriente. Ahora hagamos lo mismo cuando VIN es 4,12 volts. Entonces, VOV va a ser VGS menos VT. Y VGS es 5 volts menos 4,12 volts menos 1,5 volts. ¿Es mayor que cero? Menor que cero. ¡Ah! O sea, no pudimos cerrar el switch. Mala cosa. Aquí logramos cerrar el switch. Con este caso no logramos cerrar el switch. Entonces parece que nuestras posibilidades de cerrar el switch dependen de qué voltaje le estamos metiendo en la entrada al switch. Eso es malo. Eso es malo. En el relé eso no pasa. Entonces en el relé yo tengo total independencia de los voltajes en la salida respecto a los voltajes en la entrada. En cambio aquí parece que hay una dependencia. Tratemos de entender esa dependencia un poco mejor. Bueno, para eso tenemos NMOS y PMOS. Suponga que VG puede ser VDD
o VSS, donde VDD es el máximo que me aguanta el chip, por ejemplo 5 volts, y VSS es el mínimo, por ejemplo tierra. Entonces, el interruptor NMOS funciona bien cuando VS o VD es bajo. En realidad, cuando tengo un VGS grande. Cuando tengo un VGS grande, puede funcionar bien como switch. Pero si el VS crece mucho, nos va a pasar esto, que el VG no es suficiente para darnos un VOV que cierre el switch. El interruptor PMOS al revés va a funcionar bien cuando VS o VD sea alto. Entonces, los dos son buenos. Uno es bueno para pasar voltajes bajos y otro es bueno para pasar voltaje alto. Si quieren anotarlo como una regla mnemotécnica o como quieran, el NMOS es bueno para pasar voltajes bajos. El PMOS es bueno para pasar voltajes altos. Esta cae en verdadero y falso típicamente. Bueno, y si tengo voltaje bajo y voltaje alto, lo que puedo hacer es juntar un NMOS y un PMOS. Y tengo esto esta cosa rara de aquí, son dos transistores, un NMOS arriba, un PMOS abajo, que en la práctica son dos conectados en paralelo, donde la compuerta la conecto. em, ah, si yo tengo un voltaje de compuerta aquí, tengo que invertirlo, entonces tengo que pasar esto por un inversor lógico antes de conectarlo a la compuerta del PMOS. Y ese voltaje de compuerta finalmente es el que me maneja esto que se llama interruptor CMOS. Interruptor CMOS. También le llaman pass gate, porque es una compuerta que deja pasar o no. Y de hecho uno puede hacer compuertas lógicas con pass gates, pero no son muy buenas. Bueno, ¿qué pasa si superamos los rieles? Dice aquí la pregunta y no sé cuál es la respuesta. Pero, ¿qué pasará si superamos los rieles? Bueno, los rieles típicamente están atados. A ver, busquemos. Cuando hay dudas de qué pasa si superamos o no los rieles, lo mejor es hacerse algo que los terrícolas llaman un mono, que yo llamo un esquema de un transistor. Entonces, este es cuerpo que va a tierra. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué sucede si el voltaje del nodo a conmutar, que es S o es D, dependiendo de para qué lado vaya la corriente, sobrepasa los rieles? Sobrepasa los rieles significa que, por ejemplo, este nodo va a estar a un voltaje menor que tierra, por ejemplo, está a menos 1 volt. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Bueno, yo sé que aquí hay un diodo que va en esa dirección y que normalmente debería estar sin conducción. Debería estar en, ¿cómo le llamamos a eso? En polarización inversa. Pero si excedemos los rieles para cualquiera de los dos lados, este diodo va a conducir y eso es malo porque yo espero que la corriente de un switch vaya entre este nodo y este nodo a través de el canal, pero yo no quiero que haya corriente a través de este terminal. Entonces ahí pasan cosas feas. Por lo tanto, no hay que exceder los voltajes de alimentación. Ok. Bueno, después yo hice una simulación, agarré unos modelos de SPICE de un transistor en 180 nanómetros, una tecnología de alguna fábrica importante de chips, eh, alguna fábrica, no puedo decirlo porque las fábricas guardan sus secretos, entonces yo no puedo decir qué modelo usé para sacar estas curvas. Y estas curvas me muestran que para un voltaje de entrada entre 0 y 1.8 volts, la resistencia del switch, o sea, la resistencia de un NMOS y la resistencia de un PMOS siguen esas curvas. O sea, el NMOS tiene una resistencia muy chiquitita cuando el voltaje de entrada es bajo, lo cual es de esperarse porque yo aplico aquí 1.8 volts, aquí es 0, el VGS es tan grande que la resistencia aquí es pequeña. Recuerden que la resistencia
tiene un VOV abajo. Y VOV depende de VGS. O sea, si VGS es grande, la resistencia es pequeña. VGS es chico, la resistencia empieza a agrandarse hasta que llega a infinito. Entonces, si yo aplico un voltaje bajo aquí, tengo una resistencia pequeña. Si yo subo el voltaje de mi entrada, la resistencia empieza a crecer y de repente voy a llegar a un valor en el que realmente se dispara y ya no me sirve como switch. Lo que ocurre aquí es exactamente lo que nos pasó aquí. El voltaje de entrada era tan grande que el VGS para manejar ese switch no era tan grande y nos disparó la resistencia. El PEMOS es al revés. Funciona bien cuando el voltaje de entrada es grande, el voltaje que queremos conmutar es grande. Y ahí tiene una resistencia pequeña, pero a medida que bajamos el voltaje de entrada, la resistencia crece. Y si yo pongo estos dos en paralelo, tengo un switch CMOS, que tiene esta curva aquí. Ah, igual es choro esto, ¿no? Bueno, si no les gusta, lo siento, porque van a tener que hacer esta misma simulación para la tarea que viene. Em, Va a darle un resultado un poco diferente porque los modelos son distintos. Yo aquí lo hice para 180 nanómetros, ustedes lo van a hacer para un proceso de 500 nanómetros. Entonces les va a dar un resultado un poco distinto. Además que el de 500 nanómetros llega hasta 5 volts, entonces aquí van a tener hasta 5 volts. Pero bueno, eso. Ejemplo, encendiendo un... Ah, falta el ejemplo aquí. Ya. Dice encendiendo un motor. ¿Cómo eso encendiendo un motor? Ah, que un switch, po. Si es un switch, yo puedo encender y apagar motores. Esto puede ser relevante para la gente que está en el major de robótica, por ejemplo, donde a veces hay ciertos sistemas que hay que automatizar, encender motores por acá, apagar por acá. Entonces, la forma de encender un motor es usando el transistor como un switch. ¿Cómo quieren usar el transistor como un switch? A ver, vamos a usar NMOS. Ustedes después lo extrapolan a PMOS. ¿Dónde queremos poner el motor? Este es el símbolo que vamos a usar para un motor DC. ¿Queremos poner el motor ahí o queremos poner el motor aquí? Yo aquí voy a aplicar un voltaje. Este va a ser mi VI. ¿Dónde voy a poner el motor? ¿Cuál? ¿Este de la izquierda? ¿Quiénes dicen izquierda? ¿Quiénes dicen derecha? Hay más derechas que izquierdas. A ver, ¿por qué? ¿Por qué elegiríamos este y no este de acá? ¿Alguien quiere comprometer una décima? Ah, sí. No, tú ya tenés muchas décimas. ¿O no? Ya está llegando al límite, ¿o no? ¿Qué? ¿Ya hay una? Ah, ya, entonces dale. Si pones el motor aquí y cambias VGS, ¿qué pasa? Cambia el voltaje de compuerta y cambia este. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Que cambia el voltaje del motor. Ya. Digamos que una razón factible, pero no es completa. Quiero más razones. Quiero más razones. ¿Sí? VGS, y esa es la gran razón. VGS, ya. Décima. Yeah. Porque VGS aquí, efectivamente, aquí yo muevo VGS. En cambio, si aquí muevo VG, VS también se va a mover. Y si yo aquí defino VGS y las curvas de los transistores son así, este es para un VGS grande, VGS chico, VGS muy chico, yo quiero estar en la de mayor pendiente, quiero estar con el VGS más grande, porque mayor pendiente significa resistencia más pequeña. Quiero estar ahí, en VGS grande, y con este puedo tener el VGS más grande que pueda tener. Entonces, cuando conecto un switch, cuando conecto un MOSFET como switch, yo quiero manejar la compuerta y quiero que la fuente, el S, esté a un voltaje que yo sepa dónde está. Idealmente un voltaje como tierra. También podría haber usado un PEMOS. Y si uso un
PEMOS lo conecto como en el circuito de la izquierda, porque ahí el VGS está fijo. Ok. Cuando encendemos un motor de esta forma, el motor es una carga inductiva, entonces va a pasar corriente por aquí, y si yo luego apago este switch, entonces aplico un VGS 0, como el motor es una carga inductiva y tiene una corriente, va a tratar de hacer pasar esa corriente a como dé lugar por ahí. ¿Se lo imaginan o no? ¿Por dónde se puede devolver esa corriente? Un diodo, un diodo aquí. Entonces esa corriente sigue pasando por ahí y no hay ningún problema. Muy bien. Oye, ¿qué pasa? Y esto para los que están en robótica les va a servir un montón. Al menos como concepto, tal vez nunca hagan uno de estos circuitos. Pero ¿cómo lo harían si es que quieren encender el motor para que vaya en una dirección o en otra dirección? Puente H. ¿Quiénes han jugado alguna vez con un puente H? Ya. ¿Quiénes nunca habían escuchado lo que es un puente H? Ya. Es súper fácil. El puente H es súper fácil. Es como una H, donde pongo el motor acá y pongo mis switches aquí. Entonces esto es VDD y esto es tierra. Entonces este tiene que ser un NMOS, porque el NMOS me va a conectar a tierra y recuerden que los NMOS son buenos para pasar voltajes bajos. Entonces yo pongo voltaje, este es cero, este es el más bajo de todo. Entonces el NMOS es bueno aquí, NMOS aquí. Y el PMOS aquí y el PMOS aquí, ¿cierto? Entonces eso mismo en realidad podemos dibujarlo así. Perdón, esto es así. Muy bien. Entonces, si yo enciendo este transistor y enciendo este transistor, la corriente va a ir en esa dirección. Si yo en cambio apago estos dos y enciendo estos dos, la corriente va a ir en la otra dirección y el motor se va a mover en la otra dirección. ¿Quién han jugado con aeromodelismo, servo y esas cosas? ¿Han visto un servo de radiocontrol que son chiquititos? Bueno, un servo de radiocontrol lleva un puente H internamente y lleva otras cosas más. Em, ¿Qué pasa si enciendo estos dos al mismo tiempo? Cohete, ¿cierto? Terrible. Ya. ¿Y qué pasa si es que dejo pasar corriente, por ejemplo, en esa dirección y luego apago todos los transistores? ¿Ah? ¿Por dónde pasa esa corriente? Si no pasa por ninguna parte, vamos a tener que la corriente se apaga instantáneamente, va a haber un dI a dt tan grande, y si lo multiplicamos por el L del motor, tenemos un L por dI. Uy, qué susto, mucho voltaje. ¿Cómo hacemos que no haya mucho voltaje? Diodo, muy bien, ¿así? No, ¿por qué no? No, pues claro, si ponemos el diodo ahí va a pasar por el diodo y no por el motor. Entonces, la forma, como dice Rodrigo, es poner diodos ahí. Y de hecho, cuando uno compra un MOSFET discreto, el MOSFET discreto ya viene con el diodo, convenientemente dispuesto entre fuente y dren. Y uno no tiene que ponerle ese diodo. Muy bien. Ya aprendimos puente H. Oye, y compuertas lógicas, bueno, es lo mismo. Las compuertas lógicas son circuitos digitales y los circuitos digitales tienen salida 0 o VDD, ¿cierto? Y tienen entrada 0 o VDD. Entonces las compuertas lógicas pareciera que fueran una aplicación muy buena para un switch, porque si yo puedo conectar la salida a VDD o conectar la salida a tierra usando un switch, donde esos switches son controlados por mi entrada, yo tengo una compuerta lógica. Y así es como funcionan las compuertas lógicas. Son switches que conectan a VDD o switches que conectan a tierra. Más que un switch, en realidad una red de switch. A esta se le llama pull-up network o red que tira hacia arriba. Y esta se llama pull-down network, que tira hacia abajo. Y esas dos están controladas por el voltaje de entrada.
Entonces, yo uso varios MOSFET aquí y varios MOSFET aquí para conectar ya sea a tierra o a VDD. Si la PDN conecta a tierra, ¿qué tipo de transistores voy a usar en la PDN? NMOS. Si la PUN conecta a VDD, ¿qué tipo de transistores van a ir en la PUN? PMOS. Muy bien. Este es un ejemplo, este es el ejemplo más básico. Este es el Hello World de las compuertas lógicas. Este es el inversor lógico. Y el inversor lógico es un NMOS y un PMOS, con las compuertas conectadas entre sí. Entonces, si yo aplico un voltaje alto aquí, este VGS va a ser grande, este VGS va a ser cero. Por lo tanto, este no va a estar conectado, y este sí va a estar conectado, y mi salida va a estar conectada a tierra. Entonces, cuando mi entrada es grande, mi salida es pequeña. Al revés, cuando mi entrada está en cero, este VGS es cero, este otro VGS es grande, por lo tanto, este está conectado, este está desconectado. Mi salida va a ir a VDD. Entrada cero, salida VDD. Tengo un inversor lógico. Esto es un inversor lógico. Cuando uno quiere hacer un inversor lógico en un chip, uno necesita dos transistores. Y eso es todo. Entonces, aquí hay unas curvas bien raras, pero no importa. A ver, esta curva de acá es cuando el VGS del NMOS es grande. Cuando el VGS del NMOS es grande, el VGS del PMOS es pequeño y la curva correspondiente sería esta. Por lo tanto, la intersección está acá. El voltaje de salida va a ser pequeño. Al revés, para esta situación, el VGS del NMOS es pequeño, estoy aquí, y el VGS del PMOS va a ser este de acá. La intersección es acá, o sea, paso de aquí a acá. En ambos casos, ¿cuánto es la corriente? Muy poca, la corriente es realmente poca. Solo hay corriente en la transición. Bueno, aquí hay otra figura que muestra exactamente eso. Esto es cuando estamos en voltaje de salida Vin pequeño, Vin medio y Vin grande. Entonces aquí está Vin. Cuando Vin es menor que Vt, el NMOS está en corte, el PMOS está en triodo, la salida está por acá, y luego, boom, de repente va a bajar, uy, aquí hay la media ganancia. Cuando los dos están en región activa, de hecho, cuando los dos están en región activa, ¿cómo es la ganancia cuando están los dos en activa? Es como que estuvieran en paralelo. Es como que los GM están en paralelo y cuando los GM están en paralelo se suman y los RO están en paralelo. Entonces la ganancia aquí va a ser algo así como menos GMN más GMP por RON paralelo ROP. Si tienen dudas de esta ecuación, calcúlenla y les va a dar eso mismo. Hagan el modelo de pequeña señal, van a llegar a eso. O sea, es la media ganancia, debe ser del orden de 100. Y luego, este cae en triodo y este en activa, y finalmente triodo y corte. Nosotros vamos a operar aquí y aquí. Oye, y si aquí hay la media ganancia, ¿por qué no usamos el inversor lógico como amplificador? Deberíamos, ¿no? Porque si tiene buena ganancia. No importa, todos los amplificadores que tienen buena ganancia son sensibles a variaciones en la entrada. Porque por definición, si yo varío un poco la entrada, la salida varía un montón, entonces es sensible. ¿Por qué no usamos entonces, y la respuesta está en esta lámina, ¿por qué no usamos este circuito como amplificador? O sea, hay gente que lo usa, yo lo he usado como amplificador, pero no es lo típico. ¿Por qué? La respuesta está en una parte de la lámina que no he mirado, ¿sí? No importa, yo eso lo puedo resolver. Puedo resolver la polarización distinta de cero, allá. No importa que sea sensible, yo quiero que sean sensibles, yo quiero que haya ganancia. ¿Hay otra idea?
puede ser, a ver, detállame un poco más eso. Décima. Sí, exactamente, ese es el problema. Yo tengo que establecer un punto en el que la corriente, porque recuerden que GM depende de la corriente, yo quiero que GM esté bien definido, que la corriente esté bien definida, y si uso un inversor lógico, la corriente es cualquier cosa realmente. No es como cuando tengo una polarización con una corriente fija, no, la corriente es cualquier cosa. Y de hecho, la corriente es máxima, aquí está la corriente, es máxima en algún punto entre medio, más, esto es más o menos VDD medios, dependiendo de los tamaños de los transistores. De hecho, esta curva puede estar corrida hacia allá o hacia el otro lado, pero la corriente es máxima ahí. ¿Cómo calculo esa corriente máxima? No es fácil de calcular. Tengo que usar los modelos de los transistores y a veces los modelos no son muy buenos. Entonces, esta corriente está mal definida. Esta corriente no funciona muy bien. Oye, les quiero dar un truco antes de terminar la clase, un truco para que le den una vuelta. Tengo un inversor lógico. Si yo conecto mi entrada con mi salida, voy a estar, VO y VI son lo mismo, voy a estar ahí. Esa es conectar mi entrada con mi salida. Y voy a estar operando en este punto, en el punto de corriente máxima. ¿De acuerdo? Voy a estar justo ahí. Entonces voy a estar más o menos en VDD medios. VDD medios. Voy a cargar un capacitor. Y aquí tengo la entrada de mi circuito. Cargué el capacitor. Este capacitor se va a cargar con la diferencia entre VDD medios y la entrada. Luego abro aquí y no pasa absolutamente nada. Y este sigue en VDD medios. Y si yo muevo VIN un poquito para arriba, este se va a ir para abajo inmediatamente. Yo muevo VIN un poquito para arriba y mi salida se va para abajo inmediatamente. Esa es una forma, por ejemplo, de polarizar un inversor lógico como amplificador. Entonces yo le establezco el punto de operación conectando, cueteando directamente la entrada con la salida y cargando un voltaje en un capacitor. Luego abro aquí y pequeñas variaciones aquí producen grandes variaciones en la salida. Ya, oye, dejémoslo aquí, ya me pasé de la hora, agradezco la paciencia y Napo, vamos a tratar de hacer una tertulia para el proyecto, ojalá muy pronto.